En el mundo del canto hay una palabra que es a la vez un tesoro y un enigma. Me refiero a la palabra bel canto. Probablemente la asocien con la ópera más hermosa y virtuosa, o quizás piensan en voces de terciopelo del pasado o en acrobacias vocales imposibles. Pero, ¿qué es realmente el bel canto? ¿Una técnica secreta? ¿Un estilo musical? ¿Una moda antigua? ¿Una voz bonita? En el mundo de la ópera, esta simple palabra es también una de las más confusas y polémicas. Todos la usan, pero casi nadie coincide en lo que significa. Bienvenidos al canal y muchas gracias por acompañarme. Hoy vamos a ir directo al grano para resolver esta confusión. Así que prepárense porque la verdad del bel canto es más interesante de lo que imaginan. La verdad es que el bel canto no es una sola cosa. Esa es la raíz de toda la confusión. Podemos entenderlo de al menos dos formas principales, pero algunos incluso lo usan de manera más amplia, como un ideal general de canto bello que aplica a cualquier época. Por un lado, el bel canto se refiere a una técnica vocal muy concreta, que es la base misma para cantar bien. Estamos hablando de una respiración profunda y controlada, de un apoyo constante, de un legato que fluye como el agua de un río. Es el arte de hacer que lo imposible parezca fácil y natural. Por eso, cualquier maestro de canto serio les dirá que todos los grandes cantantes usan principios del bel canto. Hablamos de salud vocal, de longevidad y de versatilidad. Y al mismo tiempo, el bel canto también se refiere a un estilo musical muy concreto, ligado al romanticismo temprano en Italia. Piensen en la época de Rossini, Bellini, Donizetti. Si bien sus raíces se remontan al barroco, si tienen curiosidad y quieren profundizar en este periodo, pueden ver el video que hicimos sobre el tema. Les dejaré el link abajo en la descripción. Pero ahora sigamos con el bel canto. No se trata solo de cómo se canta, sino también de qué se canta. El estilo musical por un lado y la técnica vocal por el otro están profundamente entrelazados. Entonces, en concreto, ¿qué es el bel canto? Una técnica vocal, un repertorio histórico preciso, un ideal estético. La palabra se usa para todo eso y, como ya dijimos, se presta a confusión al hablar de bel canto en una misma conversación donde unos se refieren a una cosa y otros se refieren a otra muy diferente. Y ahora entramos en un punto crucial, porque como vimos, el bel canto no es solo cantar bonito. Esa es la confusión más común. Sus pilares técnicos, el fiato, el legato, la agilidad, el ajuste vocálico, no son objetivos vacíos, son herramientas para adquirir la libertad artística. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando un cantante trabaja sobre su técnica, no solo consigue el control absoluto de su voz, sino que gana algo aún más valioso, el espacio mental para interpretar. Deja de preocuparse por si la nota le saldrá o si no le saldrá y puede concentrarse ahora en lo verdaderamente esencial, la emoción en la historia y en el alma del personaje. La ópera tiene una historia muy rica y ha pasado por muchos estilos. A veces se ha enfocado en la belleza pura del sonido y la acrobacia vocal, otras veces se ha enfocado principalmente en el drama, pero nunca ha sido solo una colección de notas vacías. Desde su origen ha sido teatro cantado, emoción total a través de la voz. Cada frase responde a un pensamiento, cada vocal puede matizarse con un color diferente y cada silencio pesa tanto como una palabra. Por eso, no es casualidad que las grandes voces de nuestro tiempo, aquellas que resisten temporadas enteras y conmueven a miles de personas, se sostienen sobre esta misma base, el maravilloso y muchas veces incomprendido bel canto. Y como si esta confusión fuera poco, se amplificó también con una idea que ha circulado durante décadas, la idea de que es un arte perdido. Con la llegada de Wagner, el Verdi tardío y Puccini, las orquestas se hicieron francamente más densas y los teatros más grandes. Muchos pensaron que la técnica original había desaparecido. Los cantantes ahora debían proyectar por encima de esas fuertes masas sonoras y buscaban nuevos recursos, alejándose de las sutilezas y el duro y largo trabajo que se necesitaba para conseguir una voz belcantista.
Y así, el mito del arte perdido se fue manteniendo en el tiempo, alimentado por la nostalgia de un ideal sonoro que ahora parecía inaccesible. Y la pregunta está en el aire: ¿es realmente un arte perdido? Algunos creen que sí, otros afirman que no. La verdad es que hoy seguimos debatiendo sobre este mito porque el bel canto conserva siempre un halo de misterio, un misterio tan fascinante que ya en el siglo XIX, Manuel García, con su invento del laringoscopio, quería ver qué pasaba dentro para intentar explicar la técnica vocal con otros recursos. Desde entonces, la ciencia se ha inmiscuido en el arte y no ha dejado de mirar más de cerca, intentando explicar lo que a veces resulta inexplicable. Y es increíble porque la ciencia ha logrado descifrar algunas cosas con técnicas muy modernas. Veamos brevemente un par de estudios. Un trabajo de investigación usó una videolaringoscopia ultra rápida para observar los registros agudos más extremos. El resultado fue que las cuerdas vocales seguían vibrando y cerrando con una precisión milimétrica. Esto desmonta aquella vieja idea de que los sobreagudos son solo una especie de silbido sin contacto real. Y otro trabajo observó directamente cómo la laringe se ajusta al atravesar el famoso pasaggio. Lo que durante siglos fue descrito como pura intuición, hoy se ve objetivamente. Así que el bel canto deja una huella física completamente medible. ¿No es increíble? Esto demuestra que la técnica vocal es algo concreto y medible. Pero aquí hay algo que, en mi opinión, la ciencia nunca podrá encerrar en un gráfico, porque al final del día la ciencia puede medir resonancias, frecuencias, vibraciones, pero lo que no puede medir es la verdad emocional y ese momento de creación inspirada desde donde todo se crea. Como dicen tantos tratados de canto antiguos, y es algo que siempre me ha fascinado a mí personalmente, primero debes escuchar el sonido en tu interior. Una vez que lo tienes, entonces puedes cantar, no antes. Y en ese espacio de creación, la ciencia no tiene acceso. Así que el bel canto no es un fósil en un museo ni una técnica encerrada en un tratado. Es un arte que respira, que evoluciona, que se transforma con cada voz que lo encarna. La ciencia puede ayudarnos a comprender cómo vibra, cómo resuena, cómo se proyecta, pero lo que nunca podrá explicar es por qué de repente una frase cantada nos estremece por dentro. Muchísimas gracias por suscribirse y por compartir sus maravillosos aportes y opiniones en los comentarios. Siempre los leo con muchísimo interés. Y si les gustó saber cómo el bel canto convierte la técnica vocal en emoción, esperen a ver cómo un amor prohibido, una humillación y un escándalo crearon la obra más revolucionaria de Richard Wagner. En nuestro próximo video vamos a desenterrar esa historia. Nos vemos allí. Que estén bien.